saquen 10 en el examen del doctor de la pared. No sé si hay alguien aquí con el doctor Álava, pero también puedo ayudarles con sus dudas. Bueno, yo quería comenzar diciendo, quería saber más o menos qué habían visto. Yo recordando lo que vi con el doctor en el primer parcial, me acuerdo que comencé por el artículo 30 del COGEP, de sujetos del proceso, y terminé el primer parcial con acción de nulidad de la sentencia ejecutoriada. Quisiera confirmar eso, no sé si alguien me puede ayudar. O hasta dónde vieron, no sabría. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Hemos visto partes procesales Ok, que involucran personas naturales, jurídicas, comunidades indígenas, la naturaleza, citación, notificación. Hoy vimos diligencia preparatoria y nulidad. Me parece que solo esos temas hemos visto en el semestre. ya, perfecto. Gracias, Nelson. Bueno, entonces voy a comenzar. Me contó Caroline que tal vez el doctor les dijo que les va a tomar oral. Lo más posible es que sea así. El doctor acostumbra a tomar los exámenes orales y sabe tener un tribunal. Igual no se asusten. Les voy al final o mientras esté dando la clase también dar las preguntas que él sabe tomar en los exámenes orales. Él sabe ser tribunal con el doctor Javier Cuadros. Así que no se asusten porque yo recuerdo haber visto con él y él me tomó examen oral y sé que en la modalidad online también lo ha hecho, así que también es posible que suceda. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo antes de comenzar, tenga alguna pregunta, algún tema que quiera ver en específico. Bueno, creería que no, así que voy a comenzar. Bueno, si revisamos el artículo 30 del COGEP, y que es lo que me comentaba Nelson, es sobre las partes procesales. ¿Quién puede ser parte procesal? Pues las personas naturales, jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos indígenas, la naturaleza, pueden participar como parte actora y parte demandada. Ya, esta es la regla general. Todas esas personas pueden participar, si se dan cuenta, engloba todo. Ahora, existe la capacidad procesal. Eso quiere decir de que no todos pueden ser parte de un proceso por sí mismos, sino que necesitan una representación. Como conocemos la regla general que nos han dado desde fundamentos en lo que consta de las personas naturales, pues la regla general es que todos podemos comparecer a una audiencia si somos capaces. Y la capacidad básicamente es ser mayor de 18 años. Así que esa sería la regla general para las personas naturales. Pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, las excepciones son los interdictos, los menores de edad, también las personas que están bajo curaduría, etcétera. Voy a tratar de hacerlo rápido. Las personas naturales, bueno, todos conocemos que es un interdicto, supongo Edwin, disculpa que te interrumpa. que De pronto tú tienes apuntes de esto que nos puedas de pronto facilitar. mira, yo tengo apuntes, pero todos son hechos en cuaderno, porque no sé, a mí me gusta así, así que podría mandarle foto, pero no sé si quisieran, porque como es en cuaderno, no es lo mismo, no sé. O sea, no, está bien, tranquilo, no te preocupes. Perdón, disculpa. No, perfecto, está bien. Igual creo que la clase va a quedar grabada, así que les podría servir igual escucharla. Sí, la clase queda grabada y también Jorge Moreno en Sí. el Drive del Lex tenemos apuntes de él y también de Micaela, apuntes y justamente con el doctor, o sea, Johnny de la Pared, específicamente con este docente. Entonces en el Drive del Lex, en la biografía, están los apuntes, por si acaso también. Igual como queda esta clase grabada, la vamos a subir a YouTube para que los que quieran volverla a ver y en este caso pueden hacerlo, ¿ya? Dale, gracias. Gracias, Caroline. Sí, el doctor siempre da la misma clase, así que igual te puedes guiar de esos apuntes. Bueno, continúa, las excepciones, por ejemplo, son los interdictos. En ese caso, pues tendrán que tener un curador porque no van a poder ser capaces para ir por sí mismos porque el mismo Código Civil les da esta clase de incapacidad. También tenemos a los menores de edad, que por regla general siempre van a ser eh, representados por su padre y su madre. Ahora, aquí podrían hacer una distinción, es que los adolescentes sí pueden ejercer
acciones judiciales. Acuérdense que el Código de la Niñez de esta distinción de niño y adolescente, adolescentes desde los 12 años hasta los 18, ellos sí pueden por sí mismos ejercer acciones judiciales, pero que sean encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos. Esto más que nada se da en las acciones que son constitucionales, por ejemplo, una acción de protección, podrían presentar, y otras acciones constitucionales, podrían por sí mismos, sin necesidad de representación. Por lo, o sea, por la razón es porque se busca proteger los derechos del adolescente y hasta conseguirle un representante, que la mayoría de veces es su padre o madre, pero como es un tema urgente, es muy posible de que como él tuvo que haber ido a ejercer esa acción, pues no tenía esta representación. Y por eso la ley lo ampara y igual se recoge la acción que él propone para proteger sus derechos. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos son representados por el padre y la madre. Ahora bien, existen casos en que los juicios involucran también al papá o a la mamá del menor. Y eso hace que ellos no puedan ser los representantes por diferentes conflictos que puede ocurrir. Por ejemplo, en un divorcio, que no es por mutuo consentimiento, sino que hay una contienda legal, eh, el juez selecciona un curador ad litem que va a ser el encargado de representar al menor. ¿Ok? Y también hay casos, por ejemplo, cuando el papá o la mamá quieren segundas nupcias y se dan cuenta que no estaban totalmente divorciados, pues a los hijos también le tienen que designar un curador especial para proteger su patrimonio, más que nada en los temas de la sociedad conyugal. Bueno, continuando de aquí tenemos a la persona jurídica. La persona jurídica la pueden encontrar en la definición del Código Civil. Ustedes lo pueden conocer más que nada como las empresas, las compañías. Tienen esta clase de personalidad jurídica y estos tienen que ser representados porque, bueno, es un ente ficticio, pero que existe como para el derecho como persona jurídica y son representados la mayoría de veces por sus representantes legales que son designados en- por- son designados en la constitución de la compañía, etcétera. Estos representantes legales, en temas de práctica, los pueden encontrar la mayoría de veces en la super de compañías. Ustedes entran a la super, ponen el nombre de la compañía o de la persona jurídica, y de ahí les va a salir quiénes son los representantes legales. Ahí es importante que noten quién en realidad es el representante legal, porque, saben, a veces hay un directorio de 7, 8 personas, pero son administradores y no necesariamente representantes legales. Así que siempre cuando vayan a demandar a una empresa, a una persona jurídica, tienen que darse cuenta quién es el representante legal, porque en caso de que no sea, pues esa persona que ustedes demandan, que aunque es parte del directorio, puede excusarse diciendo que no tiene capacidad para actuar en ese proceso y podrían invocarles alguna excepción previa o nulidad en el futuro. Así que eso es importante. Pero también muchos recomiendan que se vaya mejor al registro mercantil, que tú pagas como $15, creo que ahorita es la tarifa, para conseguir actualizada la lista de los representantes legales y así saber a quién demandar con certeza. ¿Okay? Pero siempre tienen que tener esto en cuenta. Y hay tres tipos de representación de la empresa: la legal, la judicial y la extrajudicial. Ya les digo, en la práctica la mayoría de veces una sola persona tiene eh, esa representación, o dos personas, que la mayoría de veces son presidente y gerente general, así que más o menos ahí se pueden guiar, pero en temas de demanda siempre tienen que demandar a los representantes legales de la empresa. Bueno, y por último, la representación de las comunidades indígenas, de los pueblos y nacionalidades y la representación de la naturaleza. En caso de las comunidades, el representante, ellos eligen un representante y ustedes tienen que demandar al que ellos eligieron. Esta información no es siempre fácil de ver porque hay algunas que no se inscriben en ninguna parte, por lo mismo ustedes tendrían que averiguar quién representa a esa comunidad, a ese pueblo, a esa nacionalidad colectivo para ejercer o entablar una demanda hacia ellos. Y en caso de la naturaleza, pues, como ustedes saben, todos representamos a la naturaleza. Así que en casos de ser actores, pues todos podríamos poner acciones como actores por la naturaleza si vemos algún
daño ambiental, etcétera. Pero en caso de que, en la mayoría de los casos, el defensor del pueblo es el que eh, presenta las acciones, pero para que sepan que ustedes lo pueden hacer, eso es importante. Bueno, antes de continuar también, el doctor en esta clase de preguntas de las partes procesales hace preguntas puntuales, tipo, no sé, Calderón, ¿quién representa la naturaleza? Y ustedes tendrán que decir, bueno, todos representamos la naturaleza, así que todos podríamos presentar una demanda a favor de la naturaleza. Acuérdense que la naturaleza no puede ser demandada, así que el doctor les puede hacer esa pregunta trampa. Por ejemplo, después de decirle quién representa la naturaleza, podría decir, bueno, señor Calderón, y usted podría demandar a la naturaleza. Ustedes de uno tendrían que decir, no, doctor, no es posible. Estas son las clases de preguntas, pero todo está en el código. Otra pregunta que el doctor sabe hacer en el tema de la representación legal de las personas jurídicas es qué sucede si yo demando a un representante legal y luego cambio, la empresa cambió durante el proceso. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en ese caso, tienen que saber que si yo demando, por ejemplo, a Alison Piguave en representación de la empresa El Marqués S.A., ¿y qué pasa? Que ella efectivamente era la representante legal, pero ya estoy en la etapa ya de convocatoria de audiencia y por razones X la empresa cambia al señor Ramírez como representante. ¿Qué pasa ahí? Tengo que volver a citar, ¿cuál es el problema? Pues ahí tienen que darse cuenta que si la mayoría de veces se demanda, por ejemplo, a Allison por sus propios derechos y por los que representa de la compañía. Así que si ella deja ser representante legal, pues ella tiene que ir a la audiencia igual porque está demandada por sus propios derechos y tendrá que defenderse. Y si no tiene nada que ver con la causa, pues se va a excusar de la forma respectiva. Y en caso, por ejemplo, del nuevo representante legal, él tendría que ir porque la empresa ya fue citada y fue demandada. Así que él es el nuevo representante y él tendría que ir. Esto es importante. En la práctica les digo, hay veces en que los abogados no saben esto y le sacan una excepción previa diciendo, no, yo no soy ya representante legal y que deje la demanda sin lugar. Y lo que hacen es volver a citar al nuevo representante. Pasa mucho, pero no es así. En ese caso, el señor Ramírez, que sería el nuevo representante, debería ir. Y en caso de que él no vaya, pues la compañía fue demandada y ustedes deberían pedirle al juez que la audiencia se dé, porque la empresa ya tenía conocimiento a través de su anterior representante legal de que había una fecha de audiencia y de que había una demanda. Y no se pueden excusar en que hubo un cambio, porque eso son decisiones internas, pero la empresa igual se encuentra demandada y Allison debería ir, puesto que también fue demandada por sus propios derechos. Porque si Allison no va y la empresa tampoco va, la sentencia va a afectar a todos, incluso a Allison, que ya no era representante legal, y a la empresa del señor Ramírez, siendo representante legal. Así que esto es importante en la práctica y también para las clases del doctor. No sé si alguien tiene una pregunta para terminar con partes procesales. Bueno, yo creo que no hay preguntas, así que, eh, bueno, también me faltó una representación, veo acá, que es la del causante. Bueno, sabemos que cuando una persona muere, pues los hijos pasan a heredar y también ellos tienen que estar presentes en la audiencia representando a la persona que murió, a su padre o su madre que muere, y en este caso tendrían que, aquí en este caso sí se vuelve a citar, porque tienen que conocer los hijos que hay una demanda contra su papá o su mamá que falleció, y esto es importante, y si recién van a ejercer una demanda, pues tendrán que ir en contra de el curador de la herencia yacente, que se elige en el proceso de sucesión. Esto es importante. Igual también tendrían que ver ahí si ha aceptado la herencia o no, porque esto podría afectar para ver si se va a demandar o no. Bueno, esto entonces en caso de las partes procesales. Ahora, bueno, voy a hablar de el litis consorcio. ¿Qué es el litis consorcio?
o el litis consorcio es cuando existen varias partes en un proceso, ya sea varios actores o varios demandados. Si hay varios actores, es un litis consorcio activo, y si hay varios demandados, pues sería uno pasivo. En casos de litis consorcio es obligatorio, según la legislación ecuatoriana, seleccionar un procurador común. Por ejemplo, si yo propongo, yo tengo un estudio, no sé, y hay 10 trabajadores que los despidieron de una empresa y quieren demandar los 10, pues se demandan los 10 y tienen que seleccionar una persona que es el procurador común. ¿Para qué es esto necesario? Principalmente porque esa persona se va a encargar de impulsar el proceso a nombre de todos. Porque imagínense de la función judicial, por ejemplo, se sabe demorar mucho y a veces hay que impulsarlo y uno tiene que ingresar un escrito. Imagínense presentar 10 escritos, uno por cada uno, para defender sus derechos en el juicio, no tiene mucho sentido. Así que la mayoría de veces se presenta un solo escrito a nombre del procurador común y con eso se impulsa el proceso de todos y afecta a todos. Por esto existe más la figura del procurador común, y también hay veces en que cuando son audiencias grandes, pues el procurador común es el que se queda en representación de todos para escuchar, porque aquí, por ejemplo, las salas de audiencia no son tan grandes, así que imagínense una demanda de 15 trabajadores, por ejemplo. Solo saben hacer entrar al procurador, que va a representar a todos. Esto en cuanto a la procuración común. ¿Cómo se revoca? Pues todas las partes tienen que estar de acuerdo, o puedes renunciar a la procuración. La mayoría de veces esto no pasa, así que como que no es tan preocupante, pero para que sepan que sí se la puede revocar, pero siempre tiene que haber, porque en caso de que no haya la procuración común, pues el juez tendrá que seleccionar a uno de los demandados o de los autores, puede ser el caso, para que ejerza esta procuración. Si no hay preguntas, bueno, aquí el doctor puede preguntar qué es una procuración común y les puede preguntar si es obligatorio o no, por ejemplo, y si se puede revocar o no, para que tengan en cuenta esas preguntas. Bueno, continuamos con la procuración judicial. Bueno, ¿qué es la procuración judicial? La procuración judicial es el poder que una persona le da a un abogado para que comparezca al proceso a nombre de ella. ¿Ok? El requisito es que siempre tiene que ser abogado. Yo no le puedo dar una procuración judicial a un doctor o a un ingeniero, no. Tiene que ser abogado para yo poderle dar este poder para comparecer a mi nombre. Esto, para que sepan, se lo hace mucho en los temas de las empresas. Las empresas muchas veces no mandan a sus representantes legales, sino que el abogado que les va a representar, pues les dan una procuración judicial para que vayan a nombre de ellos. Un dato curioso es que, bueno, esto se lo hacen en la notaría, y es más caro cuando representas a una persona jurídica que a una persona natural. Esto para que lo sepan si algún día quieren sacar una procuración a nombre de sus defendidos. Esta procuración judicial puede ser de dos formas: verbal o escrita. Ahora bien, para que sea verbal se la da en la audiencia, es decir, que debería haber una audiencia. No se puede dar una procuración verbal antes, sino que debería ser en audiencia. ¿Ok? Es mejor porque les sale más barato, porque no van a pagar ni un centavo, pero igual tendrían que comparecer a la audiencia. ¿Cómo se da escrito? Pues como le dije, se va a hacer una minuta. En la minuta se ponen todos los datos que les voy a dar ya mismo. Esa minuta se le envía a la notaría, tiene que estar firmada por un abogado, adjuntar documentos habilitantes, y la notaría lo que hace es eh, elevar esa minuta a escritura pública, la pone en los registros y te entrega eh, la procuración. Y esa procuración, por ejemplo, si ustedes van a contestar la demanda a nombre de la empresa, ustedes lo pueden hacer como al nombre, así como Caroline Acuña, en calidad de procurador judicial de la empresa tal, 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 contesto la demanda. Y si es en persona natural, pues también lo mismo. Pero tienen que adjuntar, obviamente, ahí como anexo en la demanda, la procuración judicial, porque va a ser un habilitante. Porque, ¿qué pasa si no lo hacen? Posiblemente les puedan dar una excepción previa o una nulidad. Así que esto lo hay que evitarlo.
¿Y cómo se hace de manera verbal? Pues imagínense que ya hay audiencia y yo solo me tengo que ir a algún lugar, no sé, donde sea. Y le digo, abogado, mire, me tengo que ir, por favor, antes, cuando comenzamos la audiencia, lo primero que haga es pedir que usted va a ser mi procurador judicial para yo irme. Y en la audiencia yo estoy 20 minutos mientras el juez le instala, se da las fases. La primera fase, pues yo le digo, señor juez, yo quiero que el señor José Ramírez me diga, por favor, me dé la procuración judicial. Listo, se da la procuración y yo puedo seguir todo el proceso ya sin que comparezca el demandado porque eh, ya tengo procuración judicial. Y me ahorro, por ejemplo, en caso de las empresas, te estarías ahorrando como $250, así que es bueno, pero la mayoría de esos no quieren ir. Eso en lo que tiene que ver con la procuración, en las cosas principales. Pero ahora hay unas facultades. Estas facultades están en el COGEP, creo que es el artículo 43. Vamos a revisar. Sí, es el artículo 43. Estas facultades, todas son importantes dependiendo de lo que quieran hacer, ¿ok? Pero la más importante es la de transigir, porque si no tienen la cláusula de transigir, no van a poder comparecer, o sea, eso es muy importante. ¿Qué hacen la mayoría de los abogados? Pues en la minuta que van a enviar a la notaría para que le entregue la procuración judicial, ponen todas las facultades y siempre la cláusula especial de transigir, ¿ok? Esto es importante porque existen como que algunos jueces que no les gusta que pongan como que todas y ya, y piensan que así ya se da, porque se necesita una cláusula especial dentro de la minuta para ejercer cada una de las facultades. Ojo, la de transigir siempre tiene que estar aparte como cláusula especial, pero por poner un ejemplo, una de las facultades es allanarse a la demanda, ¿ok? Imagínense que ustedes en la minuta solo se confieren todas las facultades del artículo 43, esa es su primera cláusula. Y su segunda cláusula se concede la facultad de transigir. Ok, esa es su cláusula especial y pueden comparecer. Pero ustedes nunca hicieron una cláusula especial para allanarse la demanda. ¿Y qué sucede? Que se imagínense que ustedes allanan a la demanda y después el representante legal que los contrató como procurador judicial dice, pero yo no te di esa cláusula expresa. Y al revisar la minuta, se ve que no hay una cláusula especial, sino que dice todas las facultades del 43, no se arriesguen, hay jueces que no lo aceptan y dice que como no hubo una cláusula especial con esa facultad, el allanamiento no tiene ningún valor. Ok, sabe suceder. Esperemos que no le suceda, pero si quieren alguna facultad en específico, traten de hacer cláusula por cláusula por cláusulas de la facultad que quieren, sabiendo que la de transigir siempre tiene que estar aparte en su cláusula. Ok, esto es importante. ¿Por qué existe esta facultad de transigir? Porque, como todos sabemos, una de las etapas que va a existir en una audiencia, sin importar el procedimiento, va a ser la conciliación, que esto va a ayudarlos a llegar a un acuerdo, ya sea como autor demandado. Así que imagínense que no tengan esta cláusula. No se podría continuar el proceso y no tendría sentido en realidad la existencia de la procuración judicial porque nunca se va a poder pasar esta parte de conciliación, porque siempre estaríamos como que, bueno, señor actor, en calidad de procurador judicial, usted no tiene la cláusula de transigir, no podemos continuar, se suspende la audiencia. Siguiente día lo mismo, nunca se va a continuar. Así que por eso es esta facultad de transigir. También se puede renunciar a la procuración judicial. La mayoría de los abogados lo hacen por, bueno, las dos razones que da el COGEP en realidad son por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente. Pero en realidad no te hace mucho problema sobre este tema. O sea, podrías renunciar justificando que tuviste objeción de conciencia, pero en realidad lo importante es que renuncies y que a la persona que tú representabas acepte esa renuncia y estaría bien. No habría ningún problema. ¿Y cómo se da? En la práctica las procuraciones se renuncian porque quieres contratar a otros abogados y bueno, revocas esa procuración y contratas a otros abogados y tienes que presentar, eso sí, una nueva procuración. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto.
Bueno, que creería que no. Ah, y algo importante aquí también que se da bastante es la de sustituir la procuración a favor de otro profesional. También es importante que eso esté especificado en la cláusula, eh, en la minuta, como una cláusula especial, pero también hay jueces que permiten, como les dije, también se puede dar de manera oral la procuración. Así que si yo voy como procurador y tengo todas las facultades y de la nada va un abogado que no está autorizado en la demanda o en la contestación, yo en ese rato podría decirle, bueno, señor juez, en calidad de procurador judicial, le otorgo, le sustituyo esta procuración a este abogado. Podría pasar. Pero igual siempre traten de que si ustedes creen que podría darse este caso, hacer una cláusula especial. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Si no tienen preguntas, continúo. Bueno, creo que no hay preguntas. Perdona, sobre esto, el Sí. doctor, ¿qué tipo de preguntas hace en el examen? Ah, ok. Bueno, aquí el doctor la pregunta básica es qué es una qué es un procurador judicial. Usted sabe preguntar si es obligatorio o no que sea abogado. Ustedes tendrán que decir que sí. Les puede preguntar si se la puede hacer solo de forma escrita. Ustedes tendrán que decir que no, que también se puede dar de forma oral en la audiencia. Y cuál es la cláusula que no debe faltar en una minuta de procuración judicial, que es la de transigir. Que esa pregunta le gusta bastante al doctor Cuadros también, la de cuál es la facultad que necesitas para poder tener una comparecer al proceso con procuración judicial, la de transigir. Esa no se olviden. Bueno, eso serían las Dale, preguntas. gracias. Dale. Bueno, las tercerías. Las tercerías es un tema un poco complicado en realidad, pero lo básico que les puedo dar, y si tienen alguna pregunta también lo hagan, es que, bueno, ¿qué es la tercería? La tercería es una persona que no es parte procesal y que decide intervenir en el proceso porque esas providencias le pueden causar un perjuicio directo, ¿ok? Hay dos clases de tercerías, que son las excluyentes de dominio y las coadyuvantes. ¿Cuáles son las coadyuvantes? Pues estas son en las que un tercero tiene con una de las partes una relación jurídica, tiene que existir un vínculo con una de las partes y quiere intervenir para sacar provecho de los efectos de la sentencia, ¿ok? Pero estos solo pueden afectarle, o sea, favorablemente, ¿ok? ¿A qué me refiero? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? El típico ejemplo son con temas de deudas. Ok, por ejemplo, no sé, Juan Sebastián tiene una deuda con María Gracia. Ok, pero también Juan Sebastián tiene una deuda con Clever. ¿Qué sucede? Que María Gracia se cansó, Juan Sebastián no quiere pagarle, y inicia un proceso, lo demanda. ¿Qué pasa? Que, bueno, se da la demanda y Clever se entera que María Gracia está demandando a Juan Sebastián. ¿Qué sucede? Que están demandando por lo mismo. Imagínense que sea eh, porque tenían un contrato en donde se prestó un dinero, un contrato de permuta, y bueno, quiere reclamar. Y Clever se entera. Así que Clever también va a decidir presentar una tercería para ser parte, un tercero dentro del proceso. Así que Clever tiene que presentar una solicitud. La solicitud es como una demanda, pero tiene que justificar qué clase de tercería es y justificar por qué él debería ser admitido como tercero en este proceso. ¿Ya? En la misma solicitud de tercería tiene que anunciar pruebas. Esto es importante porque hay veces en que los abogados presentan las tercerías y no presentan las pruebas y se quedaron sin pruebas. Tienen que presentar pruebas diciendo, miren, a ver, conmigo también tengo una deuda, señor juez. Así que también quiero ser tercero en este proceso y listo. Eh, ¿Qué pasa? Imagínense que Juan Sebastián reconviene a María Gracia y le dice, María Gracia, tú también me des dinero, no te olvides. Y le reconviene, y en este caso, imagínense que Juan Sebastián gana su reconvención
pues esto no le va a afectar a Clever, ese efecto de la sentencia y la reconvención, ¿ok? No le va a afectar, ya, pero si María Gracia pierde el proceso porque no tuvo los suficientes medios probatorios, etcétera, Clever tampoco va a ganar. Y si Clever quiere reclamar, pues tendrá que ver otra vía, pero en esa tercería ya no va a poder hacer. Esto es una tercería coadyuvante. Se puede dar en dos fases, eso también pregunta el doctor, si solo se puede dar eh, al inicio de la demanda, en la primera etapa del proceso, perdón, no, también se puede dar en la etapa de ejecución. Les pongo un ejemplo. María Gracia ya ganó el proceso contra Juan Sebastián, ¿ok? Y ya está procediendo ya a ejecutar el dinero que habrá ganado en el proceso. ¿Qué pasa? Que Clever se entera que sucede esto y Clever tiene pues ya también una sentencia, perdón, tiene una acta de mediación, por ejemplo, o un laudo arbitral que dice que Juan Sebastián le tenía que pagar y no le ha pagado. Pues Clever pues, tiene dos opciones. Iniciar un proceso aparte con el procedimiento que corresponda, que si más no me olvido ahorita es el de ejecución, o puede ser un tercero con María Gracia, sabiendo que ya María Gracia, por ejemplo, ya practicó un embargo. Y él puede sacar favorablemente también, ya con ese embargo, porque Clever no ha hecho nada todavía en el proceso, así que no sabe ni dónde están los bienes ni nada, pero María Gracia ya sabe dónde está el bien y ya tiene prohibición de enajenar y va a ir al embargo, pues ya Clever podría meterse como tercero para con ese dinero que se va a embargar y pues posteriormente se va a rematar. Con ese remate, Clever puede cobrar también el dinero que Juan Sebastián le debía por ejemplo, en el acta de mediación. ¿Ok? Eso es lo tercería coadyuvante. Ahora, siempre tienen que estar pendientes de los tiempos que hay en el COGEP para poder invocar la tercería. Porque hay veces en que por ejemplo, recién en la primera etapa cognitiva, tú quieres presentar una tercería y la presentas en el tiempo que no es y no te la van a admitir. Así que con los tiempos tienen que estar pendientes. El doctor no pregunta nada sobre los tiempos, no se preocupen, pero tienen que entender que es una tercería coadyuvante y aquí el doctor les pide a veces que den un ejemplo. Así que tienen que ser capaces de dar un ejemplo. Bueno, eso con la tercería coadyuvante, que aquí, ya le digo, esto en la práctica sí les va a servir, principalmente cuando defienden a trabajadores o menores de edad, niñas, niñas, adolescentes y todo. ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, tienen un caso de trabajadores que no cobran ya 4 años y no cobran, y ven que, no sé, que el Banco del Pacífico ya tiene una prohibición de enajenar y un posible embargo contra la empresa. Ustedes dicen, bueno, yo quiero ser tercero ahí, quiero en ese remate ser tercero para cobrar mi dinero, pueden interponer. Estas tercerías les sirven mucho para la parte de coactiva, porque hay veces en que en realidad la fase más difícil en un proceso es la fase de ejecución, porque ya es donde las pretensiones ya las tienes, pero no puedes cobrarlas. Y que esto es importante. Bueno, y de aquí tenemos la tercería excluyente dominio. La excluyente dominio te sirve para ser declarado titular de un derecho que se encuentra en discusión. Esto solo sucede, perdón, esto siempre también se presenta una solicitud y tienen que poner por qué ustedes creen y probar de que ustedes deberían ser declarados titular de ese derecho y el juez tendrá que analizar para ver si admite o no esa tercería. Algo importante en esta tercería es que eh, ustedes tienen que tener el dominio de algo que se encuentra en discusión. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo ejemplo de esto. Sucede que Luis presenta una demanda contra Juan Sebastián y ya, Luis ya terminó el proceso, todo bien, y Luis ya sabe dónde cobrar porque sabe que Juan Sebastián tiene un carro, sabe dónde está ubicado el carro y pide entonces el secuestro. Pero ¿qué sucede? Que Allison se da cuenta que ese es su carro, no es el de Juan Sebastián. Y Allison tiene pruebas de que ella es dueña de ese carro porque tiene la matrícula a su nombre, tiene el contrato en el que adquirió ese vehículo, etc. Allison dice, yo no me puedo quedar con las manos vacías, van a coger mi carro, lo van a rematar, tercería excluyente dominio. Y se mete al proceso y le dice, señor juez, mire, ese carro me pertenece.
quiero ser declarada titular de ese derecho de propiedad, porque ese es mi cargo. Así que Alison se va al proceso y presenta una tercería excluyente de dominio con las pruebas que adjunta en la solicitud. Nunca se olviden de que prueba que ese es su vehículo y el juez pues va a dejar sin efecto ese embargo, perdón, ese secuestro. Así que Alison declara titular su derecho porque está perjudicada y se termina el proceso para ella y Luis tendrá que ver ahora de dónde cobra de Juan Sebastián. Esa es como que la finalidad de la tercería excluyente de dominio. Por último, no hay que confundir los terceros perjudicados con las tercerías, porque hay muchas veces que un tercero perjudicado no puede ser parte del proceso, no puede unirse al proceso porque no cumple con los requisitos que da el COGEP y podrá realizar diferentes acciones, pero no va a poder ser parte del proceso. Les pongo un ejemplo rápido. Ya imagínense, esto pasa mucho con los homónimos, ya que, por ejemplo, estoy en un proceso, no sé, de derecho laboral, y me pusieron, perdón, una prohibición de salida del país, a mí, Edwin. Pero yo no tengo nada que ver con el proceso, yo nunca me demandaron ni nada, de la nada me quiero ir de viaje con mi familia y veo que tengo una prohibición de salida del país. No tiene sentido. Voy al servicio de migración, apoyo migratorio, y me dicen, sí, usted tiene un proceso, pero yo veo el nombre y no es una persona de Edwin Solórzano, por eso no es mi cédula. Y yo le digo, bueno, entonces soy un tercero perjudicado, pero yo no podría presentar una tercería porque no tengo razón para presentarla. Lo que puedo proponer es decirle un trámite administrativo con migración diciendo, mire, existe una confusión, ya revisé el oficio que puso esta medida y veo que no soy yo, así que sería bueno que la retiren y cumplan con lo ordenado de la jueza. O también podría presentar una acción constitucional, por ejemplo, de protección, diciendo que me están afectando mi derecho a la libre movilidad, diciendo que me están poniendo una prohibición de salir del país y no es esa persona y no me lo quieren cambiar. O sea, tengo muchas opciones, pero en este caso sería un tercero perjudicado. No sé si tengan preguntas ahí, terminando este tema de la tercería. De aquí las preguntas que les podrían hacer es que si es lo mismo un tercero perjudicado y una tercería, les podrían preguntar que les dé un ejemplo de tercería excluyente dominio, que les dé un ejemplo de tercería coadyuvante, que cuáles son las diferencias o los conceptos, como que qué es una tercería coadyuvante, qué es una tercería excluyente dominio. Y ellos les podrían poner un ejemplo para ver si ustedes como que les dicen, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una deuda? Bueno, los mismos ejemplos que yo les pongo, esta tercería es excluyente dominio o coadyuvante. Y así ustedes responden. Estas son las preguntas que le pueden hacer acerca de esto. Bueno, creo que nadie tiene preguntas. Edwin, ¿puedes repetir o sea, el significado de excluyente que tú lo dijiste al principio cuando comenzaste a explicar? Ok, sí. La tercería excluyente es en la cual un tercero quiere ser parte del proceso para ser declarado titular de un derecho que se encuentra discutido. Ese es el concepto básico de tercería excluyente dominio. Ya, listo, Y de, gracias. y de coadyuvante, porfa, ¿podrías repetirlo? Sí, la tercería conyugante es en la cual un tercero quiere ser parte del proceso porque tiene un vínculo o una relación sustancial o elemental con una de las partes para así poder eh, tener efectos favorables de la sentencia que se dé. Eso sería el de coadyuvante. Y en coayudante tú dijiste que una de las preguntas podía ser que él diga si se puede hacer solo en la parte inicial. Y dijiste que no, ¿verdad? Claro, en la coadyuvante tú puedes hacerla en la primera etapa del proceso, que es la coercitiva, o en la etapa de ejecución. La ejecución, ya esa era la Sí. palabra. Si más lo recuerdo, en la parte coercitiva tú la tienes que presentar 10 días antes de la convocatoria de audiencia, eso está en el COGEP, tendría que revisar, en procedimiento ordinario y en sumario 5 días antes de la convocatoria de audiencia. Esos tiempos son importantes para las tercerías. Pero igual, Pero eso les van a tomar. los tiempos, disculpa, los tiempos Sí. no los toma ahora en el examen, ¿verdad? No, porque no les enseño, pero para que lo sepan. Ujú. Dale, gracias. Listo. Bueno, continuamos con el tema de la citación. ¿Qué es la citación? ¿Se acuerdan del doctor Salcedo? Él siempre repetía este concepto. Bueno, la citación
es el acto en el cual se hace conocer al o el demandado el contenido de la demanda o una solicitud de diligencia preparatoria o solicitud de ejecución y de las providencias recaídas en ellas. Esa es la citación. Ese es el concepto. ¿Qué es cómo es en la práctica la citación? Pues en toda demanda ustedes tienen que indicar el domicilio o el lugar donde ustedes van a hacer conocer este contenido a la parte demandada. Eso es un acápite de la demanda. Ustedes ponen, por ejemplo, Juan Sebastián debe ser citado por sus propios derechos por los que representa en el domicilio de la compañía en Marqués S.A. y ponen Avenida de las Américas, etc. Ponen la dirección. Y en ese lugar va a ir el citador y va a entregar va a entregar la citación. ¿Ya? Para que sepan cómo funciona en la práctica, por si les va a servir en el futuro, pues ustedes presentan la demanda. Cuando ustedes presentan la demanda con esta citación, el juez la califica y ordena citar y envía los llamados recaudos, que son como una hoja que tiene la providencia y atrás la demanda, ¿ya? Y ustedes tienen que ahí, bueno, siempre moverse, hablar con alguien que les pueda hacer como que les ayude a impulsar esta situación, porque se sabe demorar mucho y si ustedes van todos los días a decir, bájenme los recaudos al departamento de citaciones o cómo va la situación, ya alguien va a citar, pues no se lo van a citar, así que siempre tienen que estar pendientes. Pero la citación es importante. ¿Por qué? Porque la citación es lo que va a iniciar el proceso para la parte demandada y es en el momento en que van a correr los términos para contestar la demanda, reconvenir, etc. Así que la situación siempre es importante, porque si no se hace bien, les van a declarar la nulidad. Y es feísimo que les declaren una nulidad ya en segunda instancia, después de que ha pasado muchísimo tiempo. Así que la citación siempre tiene que estar hecha correctamente. Eso tengan en cuenta. ¿Cómo se hace la citación? Bueno, hay diferentes formas. La personal, al sector público, la por boletas, a través de los medios de comunicación. Ahora se agregó la citación telemática, las citaciones al exterior, la citación a los herederos, al procurador general, etc. Hay muchísimas. Ahora bien, vamos a comenzar con la citación personal. Bueno, la citación personal es la más básica, es en la que se le entrega personalmente al o el demandado la situación para que pueda contestarla. ¿Ok? Esta casi no se da porque es muy difícil ubicar al demandado, pero es la primera que deberían intentar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo demando a José Ramírez, pues la persona debería intentar que tocara la puerta de su casa y que salga José Ramírez para darle personal. Imagínense en que él abra la puerta ya personal, en ese momento ya se encuentra citado porque él personalmente conoce la demanda y la va a poder contestar. Ahora, imagínense que José Ramírez es pilas. Él dice, no, yo no voy a salir porque siempre me están demandando. Y le dice a otra persona como que sal. Bueno, la otra persona va a decir, mira, él no se encuentra. Bueno, tendrán que fijar la boleta y esta es la citación por boletas. ¿Ok? O imagínense que nadie salga, pues por boletas. Esta citación por boletas se tiene que hacer 3 veces en 3 días distintos. ¿Ok? Tienen que ser siempre 3 y comienza a correr el término desde la última citación para contestar la demanda. Esto es importante. Esta citación por boletas, hay una diferencia sustancial que les va a servir en la práctica, que cuando es a una persona natural, se hace por boletas fijadas, ¿ok? Pero si no, tienen que hacerlo, por ejemplo, si es una persona jurídica, no se puede fijar la boleta. Esto es importante porque no saben cuántas nulidades se dan día a día porque los citadores pegan las boletas, las fijan en la puerta, no sé, de la empresa y luego te declaran una nulidad en primera o segunda instancia porque así esa no se da. Esa diferencia es importante. Cuando es a la persona jurídica, esas boletas siempre se las debe entregar a uno de los dependientes o trabajadores de la, de la compañía, de la empresa, de la sociedad, etc. ¿Ya? Pero si es una persona natural,
después si se la puede fijar en la casa, en el lugar donde viva, se la puede fijar o se la puede entregar a algún familiar, pero ya tendría que ser 3 veces. Esa es la diferencia principal entre la citación por boletas y la personal. Aquí que les podrían preguntar, ¿cuántas veces se debe citar a una persona si es que se la encuentra personalmente? Tendrán que decir solo una y en ese momento ya está citada. Y les podrían preguntar, ¿cómo se cita a la persona jurídica? Y ustedes tendrían que decir, pues a la persona jurídica siempre se la va a citar en el establecimiento, oficina, lugar de trabajo, entregándole a uno de los dependientes o empleados, siempre. Esto es importante, porque si les fijan, no les van a crear nulidad que después la vamos a revisar. Ahora, antes de la citación por los medios de comunicación se creó esta nueva citación, que es la telemática. ¿En qué consiste esta citación telemática? Bueno, si existe, el primero es que si existe una persona natural con un buzón electrónico y ya tiene su buzón y está abierto y está constatado que está abierto, pues se puede citar ahí sin problema. Y se tiene que hacer de la misma forma por boletas, es decir, 3 días seguidos en el buzón electrónico se envía 1 día, 2 días y 3 días se les envía. También a las personas naturales o jurídicas que en un contrato hayan puesto que pueden ser citados por ese medio electrónico. Esto tiene que ser expreso. Ya les digo, la mayoría de esos no pasan, pero ustedes ahora con esto intenten que si van a hacer algún día un contrato con una persona o con una empresa, pónganles una cláusula de como que esa persona, de citación. Puede ser citada la persona por este correo electrónico en casos de conflicto. Podrían ponerles y de la otra forma, la otra persona le firma el contrato, pues tienen unas formas de poder citar ese correo, así que les puede favorecer. Y en caso de la persona jurídica solamente, ellas tienen un régimen que cumplir, tienen obligaciones que cumplir con la supercompañía, de bancos o la de Economía Popular Solidaria, y ellos tienen un correo electrónico, que si lo pueden ver, por ejemplo, si van a entrar a la super, ustedes van a ver que tienen un correo, y si ya no funciona la citación por persona y por boletos, podrían intentarla por el correo electrónico que tienen en la super, y lo mismo, tienen que enviarse 3 boletas de citación en 3 días distintos, y aquí, en toda esta situación telemática, algo importante es que exista certificación y constancia de que esa persona recibió el correo y no solo que los haya recibido, sino que los haya leído o receptado. Y bueno, como esta clase de citación es nueva, en la práctica casi nunca lo logras porque tú citas y luego te sale, la secretaria te responda que no hay constancia de que los haya leído. Pero esto es más por desconocimiento, porque incluso el sistema SAT tiene una forma de verificar cuando los correos han sido, después de notificados, leídos. Así que la verdad que lo hacen por desconocimiento y porque la situación es nueva, tal vez ahorita no les sirva tanto, pero en un futuro esperemos que vaya mejorando, que se vaya capacitando el personal y pues se pueda dar esta situación telemática que favorece bastante en realidad. Si, por ejemplo, una persona jurídica podría ayudar mucho. Eso en este caso. No sé si tienen Edwin, preguntas. ¿Sí? una pregunta. ¿Se puede citar? Yo tenía entendido de que las citaciones a personas jurídicas solo son a entidades públicas, no a entidades privadas. ¿Eso es cierto o qué? De manera telemática. Sí. No, es a públicas ellos es directamente por el correo que ellos ponen que están inscritos en la función pública, pero a las privadas también en la super de compañías, la super de Economía Popular Solidaria y de bancos. Es a los privados. Esto más va a los privados porque las empresas, perdón, los ministerios no están bajo estos regímenes, perdón. Así que esto más va guiado para las personas jurídicas privadas. Ujú. Dale, muchas gracias. Listo. Ok. Bueno, de aquí tenemos la citación por medios de comunicación o también llamada citación por la prensa. No sé si alguien tiene una pregunta, ¿no? Creo que Sí, te iba a preguntar, esto de medios telemáticos está en el COGEP, el código está en el artículo. sí, está en el mismo artículo de la citación por boletas.
sino es que tal vez no lo encuentres porque como eso fue reformado recién creo que el anterior año por la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, tal vez no lo tengas, pero, pero sí está en el 55 del COGEP, ya ahorita con la nueva la última reforma. Ah, ok, dale, gracias. Sí. Igual no se olviden que la universidad creo que les da vía el web y ahí podrían descargarlos, por si acaso, los códigos actualizados. Bueno, la situación por medio de comunicación o por la prensa. Esta se da cuando no se sabe eh, dónde podría estar el demandado, no se puede determinar su domicilio, su residencia, y se lo hace por la prensa. Eh, la mayoría de veces tendrán que agotar la instancia de personal y por boletas para poder citar por la prensa o por los medios de comunicación, como quieren llamarlo. No, no es como que un requisito, creería yo, hacerlo, porque si ustedes tienen suficientes pruebas de que es imposible, pues podrían pedirlo de una. Muchas veces no se lo dan porque igual siempre hay una idea de dónde podría estar, pero para que tengan en cuenta que lo que ustedes necesitan es convencerlo al juez de que no se puede determinar el domicilio. Y no hay mejor forma de convencerlo que haber hecho ya una por personal y una por boletas y después otra por telemática y no se puede, pues se hace por la prensa. La situación de la prensa a la mayoría de personas no les gusta porque es un poco costosa, también dependerá de los diarios cuánto estén cobrando, pero es un poco costosa, y los radiodifusores. ¿Qué requisitos necesitan tener en este? Pues necesitan siempre conseguir el certificado de movilidad humana para saber si la persona salió o no del país. ¿Ok? Es importante que no haya salido del país, porque si salió no les van a permitir la citación por la prensa, sino la citación desde el consulado, ¿ok? Que ya la voy a explicar. Pero si pueden constatar con este certificado que ahora ya se puede sacar por internet, pues ya pueden con este requisito podrían ya anexarlo a su petición de citación por la prensa. Es obligatorio. El segundo requisito es la declaración juramentada. Ustedes van a decirle al juez, mire, señor juez, la verdad que ya no puedo determinar el domicilio de la persona, por ende pido esta clase de citación. Así que eso es otro requisito. Y un tercer requisito es lo que yo les dije, tienen que convencerlo al juez de que no saben. Así que siempre es bueno adjuntar otras pruebas. Por ejemplo, pueden pedirle a Magua que les dé el certificado de si tiene algún domicilio esta persona, si paga agua en algún lugar, lo mismo con Senel. Ustedes le pueden pedir, me pueden pedirle al juez que oficie a estas entidades, porque imagínense que, bueno, Amagua dice, sí, mira, tiene una dirección acá, pues tú ya sabes dónde podrías buscarlo, así que el juez no te va a dar la citación por la prensa, y ustedes tendrán que citarlo en esa dirección, y les podría salir efectivo o no. Y si ya no sale efectivo, pues ahora en la nueva petición ustedes dicen al juez, mire, ya, también citamos donde dice Magua, y no, no está, en Senel, y no está, pues ahí podría también participar. Así que estos serían los tres requisitos. Primero, el certificado del Ministerio de Movilidad, con el certificado de movilidad humana y para ver si ha salido o no del país. Segundo, la declaración juramentada que se desconoce y es imposible determinar el domicilio. Y tercero, otras pruebas para poder convencer al juez de que no, efectivamente no conocen dónde se podría citar, aparte de la prensa. ¿Cómo se hace? Pues se tienen que hacer publicaciones que se hacen en 3 días, en 3 fechas distintos. El periódico debe ser de amplia circulación del lugar. Ustedes tendrán que saber, dependiendo del lugar, en la ciudad que estén, en el cantón que estén, cuál es el periódico que más se use y ahí ustedes podrán hacerlo. La mayoría de veces se puede hacer como que con todos los periódicos, pero siempre tienes que comenzar de la amplia circulación del lugar. Si ya no hay ahí, pues de la provincia. Si no hay un periódico de la provincia, pues uno nacional, ¿ok? Pero siempre se comienza desde el cantón o la ciudad con esos periódicos, con esos periódicos. Si no hay en ese lugar, pues con la provincia. Y si no hay como provincia, con uno nacional. ¿Qué contiene esta publicación? Pues un extracto de la demanda o la solicitud que realicen, y estas publicaciones pues se agregan al proceso para saber que se hizo la citación.
y el término pues comienza a contar desde la tercera publicación, 20 días plazo, ¿ok? Bueno, eso sería, no sé si alguien tiene alguna pregunta de este. Aquí lo que el doctor les puede preguntar es cuáles son los requisitos para hacer la citación a través de los medios de comunicación. Les puede preguntar también cuándo se hace esta citación. Y bueno, ustedes tendrán que responder y las formas que se pueden hacer, me olvidaba, disculpen, de la otra forma que se puede hacer es mediante las radios, que son mensajes que se deben transmitir en 3 días distintos, 3 veces al día mínimo, así que también tiene que ser una radio del lugar y siempre tiene que ser un horario en que la mayoría de las personas estén despiertos, que son de 6 de la mañana a 10 de la noche, sí, 10 de la noche. Y lo que hace el señor cuando el señor de la radio comenta, tiene que leer el extracto de la demanda o solicitud, al menos 3 veces al día, como les comenté. Y aquí, como no hay la publicación física, la constancia que debe salir es que el dueño de la radio, el representante legal de la radio, debe emitir un certificado acreditando que en tal fecha y en tales horas, mínimo 3 veces, se hizo esta transmisión y siempre debe adjuntar la copia del audio, porque donde no hay el audio no va a servir y no se dio la citación. Así que por eso también es bueno que con la radio en que contraten el servicio, pues les haga bien el trabajo. Esto es importante. Bueno, y si no se puede hacer ahí, lamentablemente, o sea, ya la situación va a ser imposible. Es muy posible que también esté muerta la persona porque ya, o sea, es como que el último recurso que puedes tener. Y igual, por si acaso, o sea, la situación se da y tienen términos para contestar. Y si no contesta, la sentencia se va, perdón, la audiencia se va a dar y va a haber sentencia, pero el peligro al que les quería comentar, en todo caso no fue muy específico, es que imagínense que esa persona en realidad sí está muerta y ahí podría haber una nulidad, así que esos son como que los problemas que podría haber con esta situación con la prensa. Pero la mayoría de veces, ya, o igual con la situación con la prensa, ya el proceso se va a dar. Pero si hay una cosa drástica, así como que en serio esa persona que buscaban está fallecida, pues ahí sí podría haber una nulidad. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, creo que no. Sí, Edwin, Sí. disculpa. Para poder citar así por prensa, además de probar, o sea, que no pudiste encontrar el domicilio, también tienes que agotar las 3 otras formas de citación, incluida la del correo electrónico. Listo. Bueno, como te comentaba, no es así. Tú de una la puedes pedir. O sea, tú al principio la puedes pedir porque en realidad desconoces totalmente el domicilio de la persona. Porque acuérdate que aquí uno de los requisitos es la declaración juramentada. Y esto, o sea, es más o menos, si están mintiendo, podrían iniciarles acciones penales. Así que una persona no se va a arriesgar. Imagínate que yo sí sepa dónde tú vives y yo te puedo citar, pero yo digo, chuzo, de ley él se va a hacer el loco, así que me voy de una con la prensa. Pero yo voy a dar una declaración juramentada y no puedo poner en peligro también que me inicien otros tipos de acciones. Así que no es necesario agotarlas, pero siempre es bueno agotarlas para cualquier cosa, para que no te inicien acciones, que igual puedes ganarlas o no, pero para evitar y también para que el juez tenga más convencimiento de que en serio no se puede. Porque el juez va a decir, chuzo, ya van 3 citaciones por boletas y en 3 direcciones distintas. En realidad ya no se puede. Démosle la citación por la prensa. Así que no es necesario. Ya, gracias. Listo. Bueno, otra pregunta que hace el doctor es acerca de la situación eh, a las y los ecuatorianos en el exterior. ¿Cómo se da esta situación? Pues se le realiza mediante exhorto a las autoridades consulares. ¿Ya? ¿Qué es la pregunta que hace aquí? El doctor a veces saca cosas de ahorita llamado IDP, antes llamado TGP, acerca de qué es el exhorto, qué es el deprecatorio y qué es la comisión. Y yo me acuerdo que a 2 amigos justamente les preguntaron lo que comento y no sabían porque eran temas ya pasados.
Así que para que no les pase, ¿alguien tiene alguna idea? Bueno, ¿qué les voy a decir para no perder tiempo? ¿Qué es el deprecatorio? Pues el deprecatorio es el petitorio, la solicitud que hace un juez de misma instancia a otro que se encuentra en otra provincia. Les pongo un ejemplo y el más típico. Yo, Edwin, en mi demanda puse que citen a Clever en Quito. ¿Ok? Yo le digo al juez, bueno, y el juez de Guayaquil lo que va a hacer es enviar un deprecatorio, va a solicitar al juez de Quito que se cite a Clever en esa provincia. Eso es el deprecatorio. Siempre es de misma instancia. Eso es como que lo principal del deprecatorio, misma instancia de otra provincia. Bueno, o también puede ser por si acaso de otro cantón, de otra unidad judicial, en realidad, no necesariamente una provincia. Y bueno, eso en ese caso, en el deprecatorio. ¿Qué es la comisión? La comisión es la orden que realiza un juez superior a un juez de nivel inferior. Siempre acuérdense que es de superior a inferior, no de inferior a superior, de superior a inferior. Les pongo un ejemplo. Bueno, ya estamos en la segunda instancia, se va a dar la audiencia y me doy cuenta que no le dieron término para contestar a la apelación a Caroline. Pues yo ordeno al juez de primera instancia que se devuelva el expediente y que se le dé el término respectivo para que a Caroline le den la oportunidad de contradecir esa apelación. Es una orden que yo, como juez superior, le doy a un juez de primera instancia. Eso es la comisión. Y el exhorto es la solicitud o el petitorio que le da un juez de un país a otro país, que es el caso de la situación a las personas a los ecuatorianos que viven en el exterior. Eso es el exhorto. Un petitorio, una solicitud que hace un juez de un país a otro país para que se practique alguna diligencia, etcétera. Y se le da mediante, por ejemplo, en el caso de la citación, se le da a las autoridades consulares que van a ser los encargados de citar. Bueno, Disculpa, ¿en el exhorto es para citar o por qué se da esta solicitud de un juez a otro de otro país? ya. No es siempre para la citación. El exhorto es cualquier petitorio que hace un juez de un país a otro, sino es que el de la citación tal vez es el más conocido, pero puede ser cualquiera. Por ejemplo, si yo necesito un oficio de tal embajada, pues yo exhorto a ese juez que me ayude consiguiendo ese tal oficio. Pero es todo pedido en realidad. Ujú. Dale, gracias. Listo. Bueno, ahí la citación a los herederos, se los puede citar también personalmente por boleta, y cuando no se conoce a los herederos, pues se los da por medio de comunicación, que se practica lo mismo que hemos mencionado. Y bueno, citación al procurador judicial, se procede conforme con la ley, pues hay que citarlos en los juicios en que intervenga el sector público. Como aquí muchos abogados se confunden, y esto es importante. ¿Cómo sabes cuando tienes que citar al Procurador General del Estado? Pues siempre tiene que ser cuando se conforma el sector público. Aquí muchos abogados se confunden porque la Constitución ya te dice quién es el sector público y si luego como que lo concuerdan con la ley de la Procuraduría General del Estado, pues van a ver que no siempre hay que citar al procurador y a veces el no citarlo implica nulidad y el citarlo implica retraso. Así que siempre tienen que estar pendientes eh, cuándo citar o no a la Procuraduría. Tal vez esto lo aprendan a mayor profundidad. No sé, ya está medio constitucional, pues ahí también podrían ver. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la citación? El principal efecto es hacer conocer la demanda y hacer que el demandado pueda deducir excepciones, ¿ya? O sea, este, decir como que yo no, puedes responder con negativa pura y simple, puedes responder interponiendo las excepciones previas, excepciones de fondo, etcétera. Todo esto es el principal efecto de la situación. El segundo
es constituir al área demandado como poseedor de mala fe e impedir que haga suyos los frutos de las cosas que se le mandan. O sea que desde la citación, pues ya se lo constituye como poseedor de mala fe. El tercero es constituir al al deudor en mora. O sea, desde la citación ya podríamos decir que existe una mora. Por eso, en este caso, ¿qué es la mora? Pues el retardo injustificado de la obligación. Así que siempre se busca citar rápido para el tema de la mora y los intereses, etc. Y cuarto, interrumpe la prescripción. Y aquí se agregó también recién algo en una reforma de que si la demanda es citada dentro de los 6 meses de presentada, la interrupción de la prescripción pues se va a retrotraer a la fecha de presentación de la demanda. Esto es importante y por eso ustedes tienen que moverse y buscar cómo citan dentro de los primeros 6 meses, porque hay acciones que tienes pocos días y tú tienes que buscar cómo citar estos 6 meses para retrotraer a la fecha de presentación de la demanda. Les pongo un ejemplo que se da bastante, que es el despido ineficaz. ¿Qué es el despido ineficaz? Pues es cuando el empleador despide intempestivamente a una mujer embarazada o en periodo de lactancia o a un síndico. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que tú para esta acción solo tienes 30 días desde que sucedió el despido. Y 30 días plazo es poquísimo, es un mes. Y tú podrías hacer una demanda de mora, van a verlo después que demora más o menos, pero como en este caso tienes que hacerlo, siempre la vas a presentar antes de los 30 días, porque si no hay prescripción. Pero si no citas dentro de los 6 meses, tú no vas a poder retrotraer a los, por ejemplo, tú presentaste en el día 20 y tú citas en el quinto mes. Te salvaste y se retrotrae a la fecha de presentación, que son los 20 días. Y por lo mismo, la parte demandada no va a poder excepcionarse con prescripción, perdón, con caducidad sería en este caso, porque se retrotrae. Ahora, aquí hay esta discusión de si esto es caducidad o es prescripción, pero eso lo van a ver después y el doctor nos va a tomar, por eso no se los voy a mencionar. Bueno, aquí tenemos la notificación. ¿Qué es la notificación? Pues es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o otras personas que deben cumplir algo ordenado por el juez o aceptar un nombramiento expedido también por el juez o cualquier providencia judicial. La notificación siempre se debe hacer dentro de las 24 horas siguientes al pronunciamiento del juez, porque si no el juez y el secretario podrían ser sancionados, de acuerdo a lo que diga el Código Orgánico de la Función Judicial, pero esto para que lo tengan en cuenta. La notificación es importante porque todas las providencias te tienen que ser notificadas y desde que a ti no te notificaron, pues tú tienes tus términos para poder contestar lo que el juez decida. En la práctica siempre tienen que saber que la notificación tiene tu fecha en tu correo o en tu casillero que te llega y es diferente a lo que se encuentra en el SAT. Esto siempre ténganlo en cuenta en el momento de contestar, porque hay veces en que, por ejemplo, yo no revisé el correo, sino que revisé el sistema SATGEC, que no sé si lo conocen, que es donde básicamente es el sistema donde están todas las provincias judiciales. ¿Y qué pasa? Que en el SATGEC dice que se notificó, por ejemplo, el 24 de junio a las 8. Y yo digo, bueno, ahí dice el 24, entonces yo mi término, por ejemplo, si tengo término de 48 horas, tengo, bueno, estamos viernes, sería hasta el lunes para contestar. ¿Qué sucede? Que yo veo mi correo luego y me doy cuenta que no me notificaron el 24, sino el 22. Y el SAT que tiene otra fecha, pues entonces yo ya no podría presentar ese escrito porque no estoy dentro del término o el juez no me lo va a hacer valer. Así que siempre la notificación tienen que ver la fecha para contar los términos en el lugar que ustedes pusieron, el correo que ustedes pusieron para que sean notificados y no tanto en los sistemas que proporciona la Función Judicial, porque puede tener otras fechas. Eso en cuanto a la notificación. La verdad no tiene mucha ciencia la notificación. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, creería que no. Así que pasamos a la notificación en audiencias y otras diligencias. Tienen que saber que cuando ustedes van a una audiencia, hay veces en que el juez les da términos para hacer ciertas cosas en la misma audiencia y comienza a correr el término el siguiente día en el que ustedes notificaron dentro de la audiencia. ¿Por qué? Porque hay abogados que esperan
que a pesar de que ya les notificaron en la audiencia, pues esperan igual que les envíen por escrito y se les puede pasar los términos. Así que esto es importante. Aquí el doctor no hace muchas preguntas, se sabe decir, por ejemplo, qué es la notificación y desde cuándo se comienzan a contar los términos desde la notificación, y el doctor te puede hacer preguntas, así como que, les pongo ejemplo, si te dan 72 horas término para contestar una providencia y te notificaron el día lunes, ¿hasta cuándo tienes para contestar? Bueno, ahí comienza a contar, a ver, 72 horas, son 3 días. Me notificaron el lunes, el término es el día siguiente. Así que tengo martes, miércoles y jueves. Bueno, doctor, entonces tengo hasta el jueves para contestar. Y esa clase de preguntas el doctor hace para ver si ustedes en realidad entienden qué es la notificación y qué son los términos y todo. Los términos creo que ya les enseñaron en TGP o en IDP, pero no está de más recordarlo. ¿Qué es el término? Es el tiempo que la ley, el término legal, o el juzgador, el término judicial, determinan para realizar alguna práctica, contestar un acto judicial, etc. Y los términos solo corren en días hábiles, es decir, que corren solo los días laborables y en días en que no estén suspendidos los términos por decisión de la Corte Nacional, o también no corren en feriados. Esto tienen que saberlo. Esto del término parece que no es un tema importante, pero les puedo asegurar que es uno de los temas más importantes de todos, porque ustedes pueden ser muy inteligentes, hacer excelentes contestaciones, excelentes reconvenciones, de todo. Pero si no saben contar los términos, al final puede ser que su trabajo no vale. Así que estos términos, el concepto de término es muy importante. ¿Quiénes son los únicos que pueden suspender los términos? Solo la Corte Nacional mediante resoluciones. Y ahí, por ejemplo, en esto que hubo de la pandemia, se suspendieron los términos y si tú, por ejemplo, tenías que contestar una demanda eh, antes de la suspensión de los términos, y de la nada te suspenden por pandemia y regresas y no sabes contar los términos, pues te podría pasar que no contestas la demanda en el término, que pasó bastante en realidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que es el término. Bueno, quería que no. Sí, Sí. tú dijiste que en este caso notificaría después de 24 horas, ¿verdad? Y desde ahí comienzo a contar, digamos, me notifican, o sea, digamos, el juez dijo el lunes y Ajá. me notifican el martes. Desde ahí cuento los 3 días. Notifica el lunes y tú desde el martes comienzas a contar el término. Martes, miércoles, jueves, ahí sería, ¿verdad? Claro. Ujú. Gracias. Claro. Algo importante también que les va a servir en la práctica y que el doctor les puede preguntar es cuándo comienza el término cuando existe, por ejemplo, un litis consorcio, cuando existen muchos demandados. Pues el término comienza a correr desde la última citación o notificación de las partes, ¿ok? Es decir, que si yo demando, por ejemplo, por cualquier cosa, a Alison, a José y a Juan Sebastián, a los 3 los demando. ¿Qué pasa? Que a Juan Sebastián lo citaron en mayo, a Alison la citan en junio y a José lo citan en julio. El término comienza a correr desde la última citación que se dio a José. Es decir, que Juan Sebastián tiene 15 días términos, por ejemplo, en procedimiento sumario para contestar la demanda desde la citación de José y no desde su citación. Porque el COGEP es claro en decir, creo que es el artículo 77, desde la última citación o notificación. Déjame confirmar. Sí, el artículo 77 es desde la última citación o notificación. Así que esto tengan en cuenta, por ejemplo, si son demandados, pues pueden sacar provecho de esto. Si son actores, tienen conocimiento de hasta cuándo pueden contestar los demandados. Pero igual la Corte Nacional ya creo que en un criterio no vinculante dijo que qué pasaba si Juan Sebastián contestaba a los 15 días de su citación, pero el término recién comenzaba a correr desde José, pues la Corte ya mencionó que no hay problema, que igual se resecta la citación de Juan Sebastián, porque tienen que tener en cuenta que los tiempos de presentar algo extemporáneo no solo es por presentarlo después, sino también por presentarlo antes de del término que te dan.
pero, pero en este caso la Corte dijo que no tenía ningún sentido, que si ya Juan Sebastián contesta la demanda a los 15 días de su citación y no se aprovechó del tiempo que tenía, por ejemplo, José, pues igual la contestación se recepta y es válida. Esto para que lo tengan en cuenta. Bueno, voy a continuar. Bueno, el tema de las audiencias. Bueno, ustedes saben qué es lo que se hace en una audiencia. En la audiencia se va a practicar, bueno, tienen unas etapas, dependiendo si es ordinario, sumario, dependiendo del tipo de procedimiento, pues la audiencia va a variar en cuanto cuántas van a ser, porque por ejemplo en ordinario hay preliminario de juicio, en sumario hay audiencia única, por ponerles un ejemplo, y aquí lo que se hace es cumplir con las fases y las etapas que establece el COGEP. Por ejemplo, aquí se dan las alegaciones, se practican las pruebas, se da el anuncio, se concilia, ¿qué más? Se establecen los objetos de la controversia, bueno, muchas cosas se dan en audiencia. Igual el doctor no es que les pregunta qué es audiencia, no hace esa pregunta. Pero algo que sí pregunta es por qué se puede suspender una audiencia. Sí, se lo he hecho muchas veces. Eh, bueno, para que sepan por qué se puede suspender. Lo primero es porque existe una razón de absoluta necesidad, ¿ok? Algo que en serio no se puede y puede ordenar la suspensión. Por ejemplo, bueno, imagínense que estén en un lugar y hay algo que sucede, por ejemplo, no sé, día me van a operar, señor juez, no, tengo que operarme de urgencia hoy día, no puedo ir a la audiencia, pues se va a suspender. Y yo tengo que justificar lo que surge de absoluta necesidad. O sea, no es que el juez te lo va a dar así o no, porque ¿qué pasa si tú le envías un escrito al juez como que suspenda porque me tengo que operar, pero no hay pruebas? ¿Qué va a pasar? Que el juez te puede condenar en costas, porque va a pensar que estás mintiendo. Así que se puede suspender por temas de absoluta necesidad. El segundo tema eh, es por caso fortuito, fuerza mayor, lo que pasó en pandemia. Las audiencias se suspendieron porque pues estaban suspendidos los términos y había pandemia, pues hay una causa justificada. Aquí siempre tienen que estar atentos a por qué les suspenden las audiencias, porque acuérdense que si son actores, ustedes no quieren que se suspenda, así que nunca se dejen llevar por lo que diga la parte demandada acerca de la suspensión, sino que ustedes siempre tienen que pelear para que se dé la audiencia. Por ejemplo, ¿qué pasa ahorita siempre? Que los abogados dicen, bueno, señor juez, tengo una audiencia el mismo día, no voy a poder ir, y se justifican. Y no es así, porque pues ahí tendrá que el juez valorar y ustedes tendrán que defenderse, porque, por ejemplo, imagínense que yo soy un juez y yo convoco a audiencia a Caroline con 5 meses de anticipación, y ella el día de la audiencia me dice, señor juez, tengo otra audiencia. Yo puedo decirle al juez como que, bueno, o sea, puede darse cuenta que, por ejemplo, la segunda audiencia fue convocada recién hace un mes y la de nosotros hace 5 meses, así que ellos deberían eh, haber sabido este tema y están dilatando el proceso. Tal vez el juez igual la suspenda, pero condenen costas, por ejemplo. Pero tienen que siempre luchar por eso. Otra cosa es que, por ejemplo, tú ves que Caroline es parte de un estudio y en esta contestación están autorizados 6 personas. Y yo digo, señor juez, hay autorizados 6 abogados, los 6 no van a ir a la otra audiencia, muy bien se podría haber habido 3 y 3, y el juez te podría dar. O sea, también ustedes tienen que pelear para que no se suspenda, sean actores en el proceso, si son actores en el proceso. Pero el doctor les puede preguntar de qué manera se suspenden, bueno, tienen que decir, por temas de absoluta necesidad y por caso fortuito, fuerza mayor. Son las únicas razones, ahí no se puede suspender. Bueno, también les podría preguntar si se puede fotografiar o filmar o transmitir la audiencia, pues no se puede. Porque a veces hacen la pregunta como que, no sé, señor Calderón, ¿se puede filmar la audiencia? ¿Se puede grabar la audiencia de su celular? La respuesta es no. Y también pueden preguntar si ustedes pueden conseguir una copia del audio de la audiencia, pues en ese caso sí se puede. Ustedes lo piden mediante escrito. Dicen, señor juez, necesito la grabación oficial de la audiencia, porque en todas las audiencias el señor secretario va a grabarlas con audio, y eso les puede servir, no sé, para hacer una casación, una apelación, etcétera. Pero sí pueden obtener la copia oficial que tiene el secretario, pero ustedes no pueden grabarla. Eso tienen que tener en cuenta.
¿Quiénes comparecen en la audiencia? Pues tiene que comparecer siempre el actor y el demandado, por regla general. Pero si no se puede, o sea, si no puede, pues tendría que hacer una procuración judicial para que el procurador judicial, con cláusula especial para transigir, como lo dice el artículo 86 expresamente, pueda comparecer a través de ustedes. Y también se puede hacer por medios telemáticos. Por ejemplo, ahorita la Corte Nacional y la Corte Constitucional ya están acostumbrando a comparecer, a hacer las audiencias telemáticas, pues se puede comparecer telemáticamente. Bueno, y también en caso de las, eh, bueno, en caso de los ministerios, etcétera, el sector público, pues puede ir un delegado con la acreditación correspondiente. ¿Qué pasa si no voy a la audiencia? Si soy actor, te pueden declarar el abandono, ¿ok? Acuérdense que hay unas excepciones, eso tal vez también lo vieron ya en TGP, porque es tema de esa materia, de cuando no se da el abandono, por ejemplo, en temas de niñez y adolescencia, si no va el actor o la actora, no se va a suspender no se va a declarar el abandono, sino que pues se va a volver a convocar a las partes. Esto es en el caso de que no vaya el actor, ¿ok? ¿Qué pasa si va el actor, pero no va con el abogado o la abogada? Pues se va a suspender la audiencia y la va a convocar, pero por solo una vez. O sea, es decir, que si Caroline es el actor del proceso y ella sí fue, pero su abogado, Juan Sebastián, no va, pues en este caso se va a suspender la audiencia por una sola vez. Eso tengan en cuenta como otro caso en el que se podría suspender la audiencia. Bueno, ¿qué pasa si no va el demandado? Si no va el demandado, pues la audiencia se va a dar. Se va a dar normal y corriente, muy posible se lo condenen costas, pero igual yo me puedo unir al momento que llegue. O sea, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, en procedimiento sumario. Comienza la audiencia, se dan la nulidad, las excepciones previas, la conciliación, y el demandado recién se le ocurre ir en la anuncia de pruebas. Pues en ese momento se va a poder unir a la audiencia. Pero, por ejemplo, si tenía una excepción previa, ya no la puedo poner. Si tenía algo que pueda afectar a la nulidad, tampoco la va a poder proponer. Así que eso es lo que pasa, pero la audiencia se va a dar. Bueno, eso, en este tema, les podrían aquí preguntar, ¿qué pasa si el demandado no va a una audiencia? Y ustedes van a responder que, bueno, igual la audiencia se va a realizar y el demandado se va a poder unir en el momento en el que llegue. ¿Qué pasa si el actor no va? Bueno, si el actor no va, pues podrían declarar el abandono, hay unas excepciones, etc. ¿Qué pasa si el actor va pero no va con el abogado? Pues se va a suspender por una sola vez la audiencia. Esas preguntas les pueden hacer ahí. Bueno, aquí viene otra pregunta que siempre la hacen, que es ¿cuáles son las clases de providencia? Tienen que saber que hay tres: la sentencia, el auto interlocutorio y la autosustanciación. Y aquí les pueden preguntar qué es un auto de interlocutorio y qué es un auto de sustanciación. ¿Qué es un auto de sustanciación? Pues es una providencia de trámite para la prosecución del juicio. O sea, es decir que es una providencia, una decisión del juez que solo tramita el juicio. ¿Ok? ¿Y qué es un auto interlocutorio? La diferencia es que el auto interlocutorio son providencias que resuelven cuestiones procesales que podrían afectar los derechos de las partes y la validez del proceso. Eso es importante, esa diferencia, porque ustedes siempre tienen que saber qué clase de providencia es para el tema de los interponer recursos, etcétera. Porque hay recursos que solo van para los autos de sensación y hay recursos que solo para los autos interlocutorios. Y yo les pregunto al doctor, bueno, demos un ejemplo de auto interlocutorio. Ahí ustedes tendrán que pensar y, por ejemplo, si les preguntan, pueden decir, en un auto interlocutorio es la decisión acerca eh, es la que decide acerca de las excepciones previas. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Lo que hace el juez al decidir sobre las excepciones previas lo hace mediante un auto interlocutorio. Creo que ahí es un poco más claro. La decisión del juez acerca de eso. Por ejemplo, si Luis interpone una excepción previa, no sé, de prescripción, si la decisión de negar o aceptar esa excepción previa es el auto interlocutorio. Y ese es un ejemplo. Otro podría ser el de la admisibilidad de las pruebas, también, etc.
hay algunos. Ustedes siempre tienen que ver si está afectando sus derechos o la validez del procedimiento, porque todo eso es un auto interlocutorio. Hay veces en que pensamos que no es un auto interlocutorio, hay veces que pensamos que es suspensión o al revés, y por eso nos quedamos en el juicio y no interponemos los recursos pertinentes, etc. Bueno, y la sentencia, que es la decisión del juez acerca del asunto sustancial del proceso. Bueno, se les pueden preguntar ahí. ¿Qué otro tema? Bueno, no sé si tienen preguntas antes de continuar. Sí, disculpa, ¿cuáles fueron esos 3 casos que dijiste de cuando una de las partes no va a la audiencia? Ya, la primera es si el actor no va. Si el actor no va, el efecto es que se puede declarar el abandono, igual revisando las respectivas excepciones que están en el COGEP. La segunda es si va el actor pero no va su abogado, pues en ese caso se suspende la audiencia por una sola vez. Y la tercera es si no va el demandado, en este caso igual se da la audiencia, continúa, y el demandado podrá unirse desde que llega en la etapa procesal en que estén dentro de la audiencia. Ya, gracias. ¿Listo? No sé si tienen preguntas, ¿no? Bueno, no sé si les dieron este tema de los laudos arbitrales, de la nulidad, no sé. Nulidades vimos hoy día en clase, pero si tú nos puedes como que dar las preguntas que él puede hacer en examen, sería chévere. Ya. Ok. Bueno, a ver, algo que antes de continuar la nulidad, ustedes tienen que saber que lo que causa la nulidad es afectar las unidades sustanciales de los procesos. ¿Ok? ¿Cuáles son estas unidades sustanciales? Son las que están en el artículo 107 del COGEP, que son jurisdicción, competencia del lado del juzgador, legitimidad de personería, la citación a la del demandado, la notificación de las partes a las convocatorias de audiencia, la notificación a las partes con la sentencia y la conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley establece. Estos son los casos por los que se puede declarar la nulidad. Ahora, hay algunos aquí que también cuentan como excepción previa. Así que ustedes también tendrán que saber cuándo interponer cada una. La mayoría de veces, como eres demandado y sabes que hay una nulidad así a priori, tú lo que haces es esperar un poco para luego proponerlo como nulidad. Pero si ves que está en discusión, pues lo propones como excepción previa, y si no te dan como la excepción previa, pues según instancia apelas para ver si te dan y podrías reclamar la nulidad. Esto en este tema. O podrías intentar los dos, no hay problema. Eh, Vamos a revisar la primera solemnidad sustancial, que es la jurisdicción. Si, si hay un problema con la jurisdicción, por ejemplo, el juez que decide o que conoce el proceso era un juez que ya no era activo en la función judicial, ya no tenía ni siquiera nombramiento, pues no hay jurisdicción y todo se declara nulo y se retrotrae todo, o sea, no, todo queda nulo y tienes que volver a demandar porque como el juez no tiene jurisdicción, pues no, tienes que demandar ante el juez competente y con jurisdicción, porque la segunda es la competencia, que es cuando demandas a un juez que no es competente por su territorio, del fuero, persona, etc. Un ejemplo es que, no sé, Nelson viva en Quito, ¿ok? Y yo lo demando a Nelson en Guayaquil. Al principio podría proponer la excepción previa de incompetencia del juzgador y también al mismo tiempo podría decir que hay una nulidad. Y el juez va a decidir cuál va a dar. Si no te da una, pues te puedo dar la otra. O en segunda instancia tú podrías intentar también una nulidad, etc. La legitimidad de personería también podría ser una nulidad. También la situación con la demanda. Por eso siempre les dije que tienen que ser bien citados. También siempre miren que los han notificado bien a las convocatorias de audiencias, las sentencias, etc. Todo esto te puede declarar nulidad y estas nulidades, el efecto que tiene es retrotraer al proceso
al último momento procesal, ¿ok? Imagínense que les declaren nulidad por falta de citación, pues se retrotrae entonces a la calificación de la demanda y a ordenar esa citación para dar nueva dirección y etcétera. Al mismo tiempo, es importante que sepan que no puede pedir la nulidad una parte que ha provocado la nulidad. O sea, por ejemplo, si yo dije que no me citaron correctamente, pero recién me cambié de domicilio como que para distraer al juez y todo, yo no puedo pedir una nulidad si recién yo me cambié de domicilio y podría ser que en realidad no me hayan citado, pero se puede constatar que yo traté de provocar la nulidad. Es poco complicado, pero podría pasar. La nulidad, eso sí, la nulidad del artículo 107, numeral 4, es importante, y esta pregunta también hace el doctor, es que la nulidad por falta de citación tiene que impedir al demandado deducir sus excepciones. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo demando a Nelson. Demando a Nelson, lo cito en un lugar donde no era su casa ni nada. Pero ¿qué pasa? Que Nelson contesta la demanda. Y ese día la audiencia, a pesar de contestar la demanda, dice, señor juez, tiene que haber aquí una nulidad porque no me citaron al lugar que era. Yo no, ese no es mi domicilio, yo vivía en otra parte, por ejemplo. Pero Nelson contestó la demanda, así que pudo deducir sus excepciones. Y eso quiere decir entonces que él no fue impedido y por lo mismo ningún juez te va a dar la nulidad si Nelson contestó la demanda. Eso para que lo tengan en cuenta. Eso sabe preguntar el doctor. También se va a preguntar lo que ya mencioné, que cuál es el efecto de la nulidad. El efecto de la nulidad es retrotraer el proceso al último momento procesal, a aquel en que se dictó nulo. O sea, si se dictó, existe nulidad, por ejemplo, por la situación, como ya les dije, se va a retrotraer, por ejemplo, a la calificación de la demanda. Eso para que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta de la nulidad. Sí, ¿puedes repetir lo de la legitimidad de personería? O sea, no te entendí sí, bien eso. Ok. Bueno, la legitimidad de personería, ¿qué es la personería? Es que ustedes tengan el poder o la autorización para poder presentar alguna acción, etc. Pero hay veces en que tú presentas porque quieres esta acción y no tienes el poder que te legitime como personero de una persona y te puede dar una nulidad por esto. Les pongo un ejemplo. Imagínense que despiden del trabajo a Caroline. ¿Ok? Caroline no está satisfecha con esto, pero no va a hacer nada. ¿Qué se ocurre? Que Luis es el hermano de Caroline y dice, no, tú deberías reclamar, ¿sabes qué? No importa, yo veo cómo hago. Y Luis presenta una demanda a nombre de Caroline pidiendo las indemnizaciones de despido intempestivo, de bonificación por desahucio, etc. Yo, imagínense que sea el demandado, voy a pensar, esta persona, aquí existe una excepción previa o una nulidad por ilegitimidad de personería. Así que invoco la nulidad en este caso, diciendo que todo el proceso debería ser nulo por cuanto Luis no tiene personería o no tiene poder o autorización de Caroline para proponer esta acción. Diferente sería que Caroline le haga un poder a Luis diciendo que puede proponer cualquier tipo de demandas a mi nombre, tal, tal, tal. Ahí sí tendría legitimidad de personería y pues no habría nulidad. Pero no sé si ahí me dicen entender, Caroline. Sí, sí, ahí sí ya lo entendí. Gracias. Listo, de nada. Nunca se deben confundir entre ilegitimidad de personería con la excepción previa que está en el artículo. Voy a buscarles el artículo. Ya, con la excepción previa que está en el artículo 153, numeral 3, falta de legitimación en la causa. ¿Ok? Aquí tienen que saber como que, más o menos, porque por ejemplo el ejemplo que yo dije podría ser una falta de personería. ¿Por qué? Porque yo estoy presentando una demanda a nombre de Caroline, ¿ya? Así que en ese caso haría falta de personería. Pero ¿qué sucede si Luis del Loco pide despido para él sin haber trabajado en esa empresa? En ese caso habría falta de legitimación en la causa, porque no tendría sentido que él pida algo en el que no ha participado y no tiene razón de ser. Esa es la diferencia entre la falta de personería y
la ilegitimidad en la causa. ¿Ok? Otro ejemplo les puedo poner para que lo entiendan. Imagínense que yo, ya sé, imagínense que yo demando a Luis por lo mismo, por despido intempestivo, porque Luis tiene una empresa. ¿Ok? Luis tiene una empresa y Luis dice, bueno, él me está demandando, aparte de contestar, lo voy a reconvenir porque él me debía valores de préstamos quirografarios. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que Luis contrata a José para que sea su procurador judicial y haga la contestación y la reconvención. Imagínense que José hace la reconvención exigiéndome estos préstamos quirografarios, pero él lo hace a nombre de Allison, que es otra empresa totalmente diferente. Ahí existe una falta de personería porque José, primero, es el procurador judicial de Luis. Así que él no tiene poder para el nombre de Allison poder presentar esa acción. Y como no tiene una procuración judicial de Allison, pues no va a poder, ahí hay falta de personería. Y también hay falta de legitimación en la causa porque Allison, yo no le debía préstamos clorofarios a Allison, yo le debía préstamos clorofarios a Luis. Y si él los presentaba, perfecto. Pero en este caso lo hizo Allison. Así que eso es lo que tienen que saber. Porque el doctor les podría hacer la pregunta de cuál es la diferencia entre las dos y ustedes tienen que saber que falta de personería es cuando no tengo poder o autorización para ejercer una acción y falta de legitimación en la causa, porque no tengo nada que ver dentro como, con la causa, con el objeto del proceso. La causa, del proceso. No sé si me hice entender para que tengan en cuenta esa diferencia, que les va a servir también en la práctica porque hay abogados que interponen uno cuando no es y la otra, y ahí podría haber un problema en realidad. Algo importante que tienen que saber es que a veces en casos específicos hay nulidades que solo pueden ser pedidas, hay excepciones que no pueden ser pedidas vía nulidad, sino solo por excepción previa. Por ejemplo, hacen una muy específica que hay en el COGEP acerca de la competencia en razón de la materia del juzgador. Ahí esa eh, solo puede ser pedida como excepción previa y no por nulidad. Les pongo un ejemplo. ¿Qué les podría poner de ejemplo? Ok, imagínense que yo tengo un contrato de prestación de servicios con Juan Sebastián. ¿Qué sucede? Que Juan Sebastián ya no quiere contar con sus servicios y le digo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Por algún incumplimiento contractual y se cierra. Juan Sebastián dice, no, pero yo lo voy a demandar por despido. Y demanda por despido ante el juez del trabajo, por ejemplo. Yo me digo como que no, a ver, me está demandando por despido y en materia laboral específicamente el COGEP te dice que no lo puedo poner como nulidad. Así que yo tengo que en ese momento proponer la excepción previa de incompetencia en razón a la materia, porque si no lo hago, no lo voy a proponer, no lo voy a poder proponer como nulidad, que está como las nulidades que están en las unidades sustanciales del 107. Déjenme ver si consigo ese artículo para que tengan en cuenta, pues si les pregunta el doctor. No recuerdo cuál es el artículo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta mientras yo busco el artículo. Bueno, no hay preguntas. También el artículo que dije de las excepciones del abandono, que les comentaba por el efecto de las comparecencias de audiencia, ese sí, en el artículo 247, para que sepan si el doctor les pregunta cuándo no se podría declarar el abandono. Porque como ya les dije, este tema es de IDP y les podría tomar porque a veces él retoma estos temas que creo que ya les tuvieron que enseñar. Bueno, el artículo que les decía en este momento era el artículo 29, que dice que en los procesos laborales y de niñez y adolescencia, la incompetencia del lado del juzgador podrá alegarse únicamente como excepción. Es decir, que si ustedes no lo alegaron como excepción y luego, no sé, en una segunda instancia, buscan la nulidad por por incompetencia del juzgador, no les van a dar porque existe el artículo
29. Esto para que sepan si es que el doctor les hace esa pregunta. Bueno, yo creería que eso sería todo con nulidad. No sé si tienen alguna pregunta en nulidad. Las preguntas que les pueden hacer, como ya les dije, es cuáles son las solemnidades sustanciales, cuándo se puede declarar una nulidad por falta de citación. Les podrían poner un ejemplo, como que, ¿y qué pasa, señor Ramírez, si contestó la demanda y luego pide una nulidad por falta de citación? ¿Se le va a dar o no? La respuesta es no, porque esta nulidad te tendría que haber impedido de proponer tus excepciones. ¿Qué otras preguntas les podrían hacer con la nulidad? No aquí anotadas algunas, déjenme ver. Ya, la diferencia entre una nulidad total y una nulidad parcial, la diferencia es que en la nulidad total, pues no vale el proceso, tendrá que presentarse las diferentes acciones, y una nulidad parcial sí vale el proceso, sino que se retrotrae al último momento procesal antes de la nulidad. Esa es la diferencia. Y, por ejemplo, ¿qué produce nulidad total? Tienen que saber, si les preguntan, pues la jurisdicción, afectar a la jurisdicción, afectar eh, a la competencia y a la personería. De ahí todo lo demás, pues son nulidades parciales que podrían afectarlos o no. Bueno, seguimos. No sé si les dieron diligencias preparatorias, para terminar con eso, las providencias preventivas. En verdad no sé si nos habrán dado eso. Eso sí alguien puede confirmar. No, nos quedamos en nulidad nomás. Sí nos dieron diligencias preparatorias hoy. Ah, sí les dieron. Bueno, parece que a un grupo sí. Ah, es que claro, o sea, nosotros hasta el martes, es verdad, solo nos dieron nulidad, no sé los de hoy. Ya, ya. No Bueno, sé. entonces vamos a darles rápido para que sepan y se les hace una pregunta el doctor en las clases. Bueno, ¿qué es diligencia preparatoria? Una diligencia preparatoria es un acto por el cual una parte, a petición de esa misma, hace una solicitud al juez con la finalidad de determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes procesales y también anticipar la práctica de prueba urgente que se podría afectar o perder. ¿Cómo se hace esta diligencia preparatoria? Pues esto no es una demanda, es una solicitud previa a la demanda que tú le dices, mire, señor juez, voy a demandar por tal razón, soy tal persona, nombres, apellidos, tienen que citar, así que tienen que poner igual un domicilio para citar y necesito realizar cualquiera de las diligencias que estén en el 122 del COGEP, que ya les vamos a mencionar, por lo que solicito que me ayude a realizar esta diligencia. ¿Para qué sirve principalmente? Pues si ustedes quieren demandar y saben de que tienen una prueba o quieren ver si esa parte es la que ustedes van a demandar, pues hacen esta solicitud previa a demandar para estar seguros y que ustedes puedan prepararse para un futuro presentar las acciones respectivas. Esta es una diligencia preparatoria. Es importante la citación, si no se cita la otra parte, su diligencia no va a servir, así que eso es importante. Porque si no, puede ser que no tenga un efecto en su demanda. Estas pueden ser apelables porque es posible que el juez se niegue y diga, no, para mí no hay urgencia en este caso. Y bueno, en caso, esto también lo pregunta el doctor, si la parte a la que voy a demandar en un futuro apela, pues el efecto va a ser diferido. Es decir, que la diligencia se da porque se da. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el juez no me acepta la diligencia preparatoria? Pues el actor también puede apelar, pero el efecto es suspensivo. Así que si el doctor les pregunta, ¿qué pasa si la contraparte apela? ¿Qué efecto tiene? Pues efecto diferido. ¿Qué pasa si el actor apela? Pues tiene efecto suspensivo. Es decir, que se suspende el archivo de esa diligencia, puesto que voy a subir a otra instancia, que es lo que me hace este medio de impugnación, para ver si me lo da o no. Y si el juez superior, ¿qué puede pasar? Que el juez superior me la puede negar, y pues ya no tengo opción y tengo que ver qué otras pruebas tengo para poder presentar mi demanda. O puede ser que se ordene, pues, y se regrese a primera instancia, y el de primera instancia es el que va a ejecutar la diligencia.
Otra cosa importante que les puede preguntar el doctor es, ¿qué sucede si hago una diligencia preparatoria y se hacía sobre todo un juez? ¿Quién va a conocer mi demanda? Pues el que conoce la demanda es el mismo juez que realizó la diligencia preparatoria. Eso es importante, es algo que les pueden preguntar. Esto es es parte de las competencias privativas y te diría que excluyentes. Bueno, ¿cuáles son las diligencias preparatorias? Son las que están en el 122. Por ejemplo, la exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar o la que se va a practicar el secuestro o el embargo. El testamento, cuando uno de los peticionarios se considere heredero o no. Por ejemplo, imagínense que el testamento pues, ya está en las peores, como que ya está destruyéndose y necesito que el juez la vea antes de tramitar porque de ley si llega a la demanda pues se destruye. Pues en ese caso podría ser una diligencia preparatoria para demostrarle al juez que este testamento me va a servir a mí porque yo soy imposible heredero, legatario, etc. ¿Qué más? La exhibición de los títulos o otros instrumentos referentes a la cosa vendida. Por ejemplo, si tengo eh, algún contrato y, bueno, se está dañando, está en muy malas condiciones, pues hago esta diligencia para que el juez lo vea antes eh, de que se pierda. También reconocer un documento privado, caso también que se esté perdiendo, es una prueba urgente. La inspección preparatoria de alguna cosa que pueda alterarse, por ejemplo, si sucedió algún tema, por ejemplo, no sé, estoy demandando por un carro que está en pésimo estado. Esa es como que una de las controversias que puede haber, de que yo vendí un carro a Luis. Luis me va a demandar porque el carro está en pésimas condiciones y ya se va a dañar totalmente, pues yo hago esta diligencia preparatoria porque el juez vea que inspecciona y se dé cuenta que se está alterando y que la cosa existe en realidad. También aperturar cajas o casilleros de seguridad cuando tiene que ver con instituciones del sistema financiero. Y esta creo que es la más importante, y tal vez es la que más le pregunta el doctor, que es la recepción de declaraciones testimoniales, en especial las urgentes de las personas que por su avanzada edad y grave enfermedad se temen que puedan fallecer o que puedan ausentarse del país ya permanentemente por un largo periodo. Esta es importante porque es la que más sabemos, la que más se sabe pedir. Les pongo un ejemplo rápido. ¿Qué pasa si Caroline podría ser testigo en mi caso? Pero Caroline me dice, pero Edwin, yo ya me tengo que ir, me voy a ir a vivir para siempre a Francia. ¿Y qué sucede? En ese caso yo le puedo hacer una solicitud del juez, puedo mostrarle el pasaje de Caroline, le puedo mostrar que ya tiene comprado una casa, no sé, todas las pruebas que pueda, diciendo que Caroline en serio ya no va a regresar, que consiguió un trabajo, pues junto al trabajo, le digo, mire señor juez, necesitamos esta testigo participe. Ahí el juez tendrá que revisar y tal vez te diga, bueno, efectivamente, se la vamos a dar. O te podría decir, no, porque se la puede hacer de manera telemática. Porque, por ejemplo, ahorita se están haciendo algunas, hay veces que se puede, a veces que no, pero les pongo un ejemplo. O otros, imagínense que, no sé, Nelson tiene una enfermedad muy grave y yo pues le digo al juez, miren, Nelson tiene 3 días de vida, así que señor juez, por favor, la declaración. Les pongo ejemplo. Y con esta solicitud, ya el juez pues emite una resolución, lo que pudo haber visualizado, etcétera, y eso lo uso en mi demanda. Y al mismo tiempo, acuérdense que el juez, él tiene que conocer mi causa y él ya vio, por ejemplo, escuchó a Nelson y tiene el audio ya de Nelson y lo va a usar también para la futura sentencia, etcétera. Esto en cuanto a las diligencias preparatorias. No sé si tengan preguntas, pero como ya les dije, lo que les va a preguntar de ley el doctor son los efectos de las apelaciones en los dos casos, demandado diferido o contraparte, no sé, todavía demandado diferido y actor suspensivo. Eso sería, eh, y también lo que les va a preguntar, también es muy posible, de quién conoce la demanda, pues el mismo juez que preparó, que estuvo en la diligencia preparatoria. Eso en cuanto a las diligencias preparatorias. No tengan preguntas. Bueno, yo creería que eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o creen que hay un tema que falte. Igual, no sé cuándo tengan el examen, pero me podrían
escribir. Yo sé que Carolyn publicó mi número, igual si lo necesitan, me podrían escribir para cualquier pregunta, la verdad no tengo ningún problema. Me pueden llamar, no, la verdad no tengo problema. Aquí lo que buscamos es ayudar, así que aquí estamos para ayudarlos. Me comentan si tienen ahorita alguna pregunta, igual les dejo mi número y eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, parece que no. Edwin, en verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por ayudarnos, y sé que, chicos, cualquier cosa que necesiten, él nos va a ayudar, o sea, alguna duda, alguna inquietud que se nos aparezca aquí en estos días, Edwin está a disposición. Igual la clase está, déjame ponerle pausa. La clase está grabada, entonces, o sea, se está grabando,